Sorprendentemente, hay niños que afirman recordar quiénes fueron en una vida pasada. Por ejemplo, en algunos videos virales de internet, hay un niño que simulaba tocar un violín y cada vez que escuchaba esta música, hacía la mímica de estar tocando este instrumento. Sus padres jamás habían tenido un violín, ni siquiera alguien de la familia tocaba este instrumento. Esto llamó la atención de sus padres hasta que un día decidieron regalarle uno. Lo que pasó después fue que el niño automáticamente comenzó a tocar como si ya supiera. Pero este caso no es el único. También hay niños que afirman venir de alguna estrella, de otro planeta, o decir que fueron investigadores, agricultores y demás profesiones. Es sorprendente las cosas que cuentan, y quizás vos que estás escuchando este podcast también te ha ocurrido. Quizá no te acuerdes y en algún momento de tu niñez le has comentado a tus padres que fuiste tal persona o tuviste alguna profesión en particular. Quizá en algún momento has escuchado a algún niño decir que él viene de tal lugar o lo has escuchado decir alguna historia que nos resulta graciosa o curiosa. Pero, ¿qué es lo que recuerdan? ¿En verdad sienten lo que fueron en una vida pasada? ¿O es solo una historia que se inventan? Bienvenidos al episodio de hoy. Los niños que recuerdan sus vidas pasadas. Antes que nada, gracias por escuchar el podcast. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal si todavía no lo hiciste. Si estás en Spotify, escuchanos y seguinos para no perderte ningún episodio. Y también calificalo. Voy a comenzar con la historia de Luke Ruhlmann y las revelaciones que hizo a sus padres sobre una supuesta vida pasada. Cuando Luke tenía apenas 2 años de edad, le contó a sus padres detalles sobre la vida de una mujer que sufrió su muerte. En cuanto el niño comenzó a hablar, el nombre de Pam apareció en diferentes momentos, algo que sorprendió a su madre, porque no conocían a nadie que se llamara de esta manera. Este fue solo el inicio de la cuestión. El niño decía que cuando era una niña tenía pelo negro y decía que tenía aretes. Claro, después de escucharlo nombrar varias veces el nombre de Pam, su mamá le preguntó: ¿quién es Pam? Y Luke le respondió con una frase desconcertante. Bueno, dijo, lo era. Al tratar de averiguar un poco más, el pequeño agregó: solía serlo, pero morí. Subí al cielo y vi a Dios. Finalmente, Dios me empujó hacia abajo. Cuando me desperté, era un bebé y me llamaste Luke. Los padres de Luke, de este niño, aseguran que nunca habían hablado con él sobre la vida o sobre la muerte, porque no son muy religiosos. Su familia lo siguió cuestionando. El niño explicó cómo sucedió la muerte de Pam. Dijo que había visto fuego. Sí, fue fuego. Y en ese momento hizo un movimiento como si su mano estuviera saltando de un edificio. El niño aseguró haber muerto en Chicago, incluso cuando él no conocía esta ciudad. También contó que Pam era afrodescendiente. Al tratar de unir los puntos de esta historia, su madre descubrió el fondo de la cuestión. Y se trataba de una historia que ocurrió en el Hotel Paxton, un edificio que verdaderamente se incendió en el año 1993. En esta tragedia fallecieron 19 personas que quedaron atrapadas entre las llamas. Entre ellas se encontraba Pam Robinson. Era una mujer de 30 años que saltó de la ventana en el intento por salvar su vida. Cuando el niño cumplió 5 años, pusieron su versión a prueba nuevamente. En este caso con una fotografía de Pam y otras que no tenían nada que ver con el caso. Nuevamente quedaron sorprendidos porque el niño dijo recordar cuándo había sido tomada la imagen, que coincidía con la mujer. La familia del niño hizo contacto con la familia de Pam Robinson. Descubrieron algunas similitudes, como por ejemplo su gusto por la música de Stevie Wonder. Sin embargo,
Poco después, el niño dejó de hablar sobre Pam. Fue como si lo hubiera sacado, como si hubiera sanado. Estaba acabado y no tenía nada más que decir al respecto. ¡Wow! Es una historia impresionante sobre el recuerdo de su vida pasada y contada con lujos de detalles. Tenemos otra historia y es la siguiente. Un niño de 3 años afirmó haber recordado su muerte y reconocer al culpable de ese hecho. Este niño era de la etnia drusa. En su cultura se acepta la existencia de la reencarnación como un hecho. Nació con una gran mancha de nacimiento de color rojo en la cabeza. Los drusos creen, como algunas otras culturas lo hacen, que las marcas de nacimientos están relacionados con las muertes de vidas pasadas. Cuando el niño tenía la edad suficiente para hablar, le dijo a su familia que había sido asesinado por un golpe en la cabeza con un hacha. Pero lo sorprendente no fueron sus palabras, sino que fui capaz de mostrarle a los ancianos de la aldea el lugar exacto donde el asesino enterró su cuerpo. Después de una investigación en el lugar indicado por el muchacho, descubrieron atónitos el esqueleto de un hombre enterrado en ese lugar. Además, encontraron el arma que utilizó el homicida, en este caso un hacha. En esa aldea es una costumbre que los ancianos lleven a un niño a la edad de 3 años a la casa de su vida anterior, siempre y cuando él lo recuerde. El chico sabía el pueblo de donde había ocurrido, por lo que toda la comunidad, los ancianos y demás, fueron ahí. Cuando llegaron a la aldea, el muchacho recordó el nombre que tenía en su vida pasada. Un lugareño de esta aldea dijo que ese hombre había desaparecido 4 años antes. Sus amigos y familiares pensaron que pudo haberse extraviado en un territorio hostil que se encontraba cercana a la aldea, como muchas veces ocurría. El niño también recordaba el nombre completo de su asesino. Y resulta que el asesino estaba vivo. Y se enfrentó a este hombre. El rostro del presunto asesino se puso blanco, pero él no admitió el asesinato. El muchacho luego dijo que podía llevar a los ancianos a donde estaba enterrado el cuerpo, su cuerpo anterior, supuestamente. Y lo que pasó después fue increíble. En ese lugar que el niño marcó, encontraron el esqueleto de un hombre con una herida en la cabeza que correspondía con su marca de nacimiento. Ante esta evidencia, el asesino confesó el crimen. Este caso está documentado. Todas las historias que estamos contando acá son verídicas, son hechos reales. Es impresionante. Ahora bien, ¿cómo es posible que estos niños recuerden con lujo de detalles lo que fueron en una vida anterior? Esto pondría en evidencia que efectivamente venimos de otras vidas, pero ¿será así? En un episodio anterior charlamos con Natalia Fernández. Pueden ir al episodio sobre registros akáshicos. Hablamos un poco sobre este tema. Ahora bien, supuestamente cuando somos niños estamos abiertos o tenemos los sentidos bien agudizados. Podemos sentir o percibir quiénes fuimos, quiénes somos, a dónde vamos y muchas cosas más. Pero a medida que vamos creciendo, es como si se nos desconectara de toda esa información. La regresión de vidas pasadas es una técnica que utiliza la hipnosis o los estados de conciencia alterados para recuperar lo que parecen ser recuerdos de vidas o encarnaciones pasadas. La regresión a vidas pasadas suele realizarse ya sea para encaminarse en la búsqueda de una experiencia espiritual personal o para un desarrollo psicoterapéutico. La técnica utilizada durante la regresión a vidas pasadas conlleva que el paciente responda a una serie de preguntas, mientras que en un estado alterado de la conciencia o hipnótico inducido, se va revelando paulatinamente la identidad de experiencia de la infancia, experiencias también de supuestas vidas pasadas, vidas diferentes, que no coinciden con el presente. También sucesos acaecidos durante el transcurso de todas estas experiencias.
Es fascinante hablar de este tema. Es alucinante. Continuando con algunas historias fascinantes sobre niños que recuerdan sus vidas pasadas y todas sus palabras, hay muchos que son comprobados, se pueden comprobar. Y hay un caso de un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Este es el caso de James Leininger. Tenía 2 años de edad, muy chiquitito. Empezó a tener pesadillas de estrellarse en un avión. Dijo que fue derribado por los japoneses, que su avión despegó de la nave de Natoma y que tenía un amigo llamado Jack Larson. También sugirió que su nombre era James en una vida anterior. Estas pesadillas eran reiterativas y sus padres decidieron investigar. Hasta que llegaron a la conclusión, llegaron a la historia en realidad verídica, donde encontraron que en la Segunda Guerra Mundial efectivamente hubo un piloto llamado James Houston. La vida y muerte de este hombre habían reunido todos los detalles que contaba el niño. James Leininger, el niño, quien tenía estas pesadillas, también fue capaz de identificar una fotografía que los padres le mostraron del sitio donde se estrelló el avión. Y todo esto se comprobó, fue real. Impresionante. Hay otro niño de 4 años que afirmó ser la reencarnación de la princesa Diana de Gales, de Lady Di. Billy es un pequeño niño australiano. Solamente tiene 4 años. Asegura ser la reencarnación de la fallecida madre de los príncipes Guillermo y Harry. El niño es hijo del famoso cantante David Campbell. En diversas declaraciones ha comentado que el pequeño, desde los 2 años, ha declarado ser Lady Di, a pesar de que el niño nunca había escuchado hablar de la familia real británica. Mira, soy yo cuando era una princesa, le dijo el pequeño a sus padres, luego de ver una fotografía de quien fuera la primera esposa del príncipe Carlos de Inglaterra. Eso no es todo. Campbell, su papá, comentó que el niño había tenido un hermano de nombre John. Y efectivamente Diana, Lady Di, tuvo un hermano llamado John Spencer. Otro de los aspectos que Billy dice es la descripción con lujo de detalle del castillo de Balmoral, en Escocia, una de las residencias de la familia real. Comentaba de igual manera que mientras visitaba ese maravilloso país, tenía un unicornio que se llamaba Balmoral. El unicornio es el animal nacional de Escocia y hay muchos dibujados en las paredes. ¿Cómo podía saber esto el niño? Billy no solo recuerda datos de la vida de Diana, también ha relatado cómo fue su muerte el 31 de agosto del año 97. El niño dijo, soy yo como princesa. Entonces un día llegaron las sirenas y dejé de ser princesa para siempre. Fue cuando vio una foto de Lady Di. Si existe la reencarnación y las vidas pasadas es un tema de discusión dentro de ámbitos esotéricos, paranormales y en la vida de toda persona. Cuando somos niños tenemos quizá esta capacidad de poder recordar quiénes fuimos en una vida anterior. ¿Por qué cuando vamos creciendo nos olvidamos todas estas cosas? Si en algún momento tenemos un niño cerca y nos dice que ellos fueron alguna persona o que viene de algún lado, ¿cómo podemos encarar esa situación? Podríamos indagar tratando de encontrarle veracidad a las palabras. Si los niños nos cuentan esas historias, ¿será para que algo quede sellado y poder continuar con la nueva vida? Venimos al mundo para aprender y reencarnar en infinitas posibilidades hasta haber cumplido nuestra tarea. ¿Será así? Es como la teoría del huevo. Si no la conocéis, la vamos a charlar en otro episodio. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy.
síguenos en Spotify, suscríbete al canal de YouTube. Síguenos en Instagram como nadiehabladeesto.podcast. También estamos en TikTok como Gote Leonardo. Nos encontramos próximamente para seguir charlando sobre Nadie habla de esto.